Hoy vamos a ver qué hacer para descubrir muy claramente la voluntad de Dios. Son 3 condiciones. Entrega tu cuerpo, no te acomodes al mundo y transforma tu mente. Se dice muy rápido, ¿verdad? Pero Fer, me dirán algunos, yo esperaba un método, un truco, una oración ungida, revelada a un santo o vidente, o en una aparición mariana. Y yo te voy a decir muy francamente, mira, nada de eso te va a servir de mucho si no llenas esas 3 condiciones. Es decir, vamos a preparar, de acuerdo con la palabra de Dios, el ambiente de nuestra alma para que podamos distinguir claramente, digamos, para ver la voluntad de Dios para nosotros. El texto, como ya sabes que estamos tratando al respecto, es Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Ya vimos en la primera parte de esta enseñanza la segunda parte del versículo 2, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto, de forma que podáis distinguir. O sea, las condiciones han sido establecidas anteriormente, desde el versículo primero hasta la segunda parte del versículo 2. Y eso es lo que vamos a hacer. Es decir, las condiciones para llegar a esa meta. Dice el texto, que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal es vuestro culto espiritual. 2. Y no os acomodéis al mundo presente, antes bien. 3. Transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Vamos por parte. Aquí la palabra que nos interesa primero es esa de distinguir. Dokimazo, dice el texto, dokimazo, la voluntad de Dios. Me sorprendió, sí, no lo puedo negar cuando estudiaba esto para ustedes, porque hay otra palabra en el Nuevo Testamento para descubrir, para distinguir, para discernir, que es diacrino. Pero es una palabra muy específica. Sin embargo, dokimazo es un término más general que incluye otras cosas. Incluye diácrino y otra forma en la que se pueda interpretar el distinguir o el discernir en el Nuevo Testamento. Aquí lo reúne o lo incorpora todo. Significa distinguir, comprobar. Recuerda, estamos hablando de distinguir y comprobar la voluntad divina. Significa evaluar y significa también discernir, o sea, poner a prueba. Evaluar para extraer la sustancia, es decir, la verdad de lo que quiere Dios para nosotros, que es su voluntad. O sea, que veamos claramente. Pues, bien, para lograr ver esa voluntad, el Espíritu Santo nos propone en nuestro texto 3 condiciones. La primera, para ver la voluntad de Dios, entrega tu cuerpo. El texto dice, ofrezcáis vuestros cuerpos. Aquí cuerpo se refiere al cuerpo completo. No puedo negar también que me sorprendió porque uno esperaría que dijera que se entreguen completamente o todo vuestro ser. Pero comprendo estudiando esto de que la idea de poner el cuerpo tiene mucha vigencia porque el cuerpo es el filtro a través del cual nosotros recibimos desde el exterior y es también la forma en que desde el exterior nos perciben a nosotros. Como eso de los ojos en Mateo capítulo 18 versículo 9, ustedes se acuerdan, dice, y si tu ojo te es ocasión de pecado, lo que viene, porque los ojos dice también la Sagrada Escritura, que es la lámpara del cuerpo, por ahí entran las cosas, por ahí entra mucha tentación, por ahí entra mucha distracción, que nos desvían, nos desenfocan y por tanto hace más difícil y a veces imposible distinguir esa voluntad de Dios. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te vale entrar en la vida con un solo ojo que con los 2 ser arrojado al fuego del infierno. No hay biblista que interprete esto de forma literal y claro que no se puede interpretar de forma literal, sino en términos de los afectos
gustos, de los afectos. Yo tengo que desprenderme del apetito de mis ojos para que no haya distracción y pueda distinguir, ver claramente cuál es la voluntad de Dios. ¿Ven? ¿Ven por qué le digo que los métodos que nos puedan señalar y muy bien señalados y enseñados no van a surtir su efecto, no van a lograr que nosotros o por esos métodos veamos esa voluntad si no aplicamos o si no llenamos esta condición requerida para poder distinguir la voluntad divina. A tono con esto, en 1 Corintios, en el capítulo 6, dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Esto es para que tomemos conciencia de esto. ¿Voy entonces a tomar los miembros de Cristo para ser los miembros de una meretriz? De ninguna manera. En cambio, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. ¿Ven por qué esto es importante? ¿Qué más claramente se puede distinguir esa voluntad de Dios que siendo un solo espíritu con Él? No, y lo sigue enfatizando más el próximo versículo cuando dice el 19 de este capítulo 6, que dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Fíjate, si tomar conciencia de esto, si tomar conciencia de que somos la habitación de Dios, nos va a enfocar y nos va a dirigir y nos va a ayudar muy bien para distinguir la voluntad de ese que ahora ocupa nuestro cuerpo como un templo. Y sigue, que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis. Esto nos ayuda también para que podamos distinguir más certeramente la voluntad de Dios, porque sabemos que lo que viene de Dios es para nuestro bien, porque pertenecemos a Él, ¿okay? Somos propiedad de Él. Y Dios quiere para nosotros siempre lo mejor, lo agradable y lo perfecto, como ya habíamos visto, pero desde su óptica y de parte nuestra con visión sobrenatural. Insiste el apóstol un poquito después en el capítulo 9 de 1 Corintios, cuando dice, recuerden que en la pantalla están esas citas marcadas, ¿ok? En otras palabras, lo que San Pablo nos va a decir aquí ahora es que pongamos nuestro cuerpo a raya para lograr ese ideal de preparar el alma para que podamos ver claramente la voluntad de Dios. O sea, hay que doblegar el cuerpo. ¿Okay? Dice, voy a citar: así pues, yo corro no como a la aventura, lucho no como quien golpea al aire, sino que castigo mi cuerpo y lo someto a servidumbre. Otras traducciones dicen golpeo o le doy golpes. O la de Jerusalén que dice esclavizo mi cuerpo. Y sigue diciendo el apóstol: no sea que después de haber predicado a otros quede yo descalificado. O sea, el cuerpo hay que ponerlo a raya. Y recuerda, y ten muy presente, que no estamos contra lo físico. Nosotros no somos gnósticos, ¿estamos claros? No vemos dicotomía en esto. No. No estamos contra lo físico, lo material o lo corporal, sino que lo que nos interesa es la promoción, digamos, la divinización de esas realidades. Lo que procuramos y queremos para ver más claramente la voluntad de Dios es integrar todo nuestro ser. Y por eso es tan importante el cuerpo, porque esta parte material de nuestro ser nos distrae, es un filtro. ¿Okay? Y por ahí pasan sensaciones e ilusiones, ¿okay? De todo tipo. Ustedes saben de lo que yo estoy hablando, no vale la pena entrar. Y no estamos hablando de cosas sexuales. Estamos hablando, como dice el apóstol en otro lugar, de cosas que incluso pueden fomentar la envidia, que dice el apóstol, que es una idolatría. ¿Okay? Es como los caballos. Mire, esta cita es importante. Es una cita de un biblista protestante y la incluí porque algunos están diciendo ya este Fernando está con esa manía, con ese fanatismo de la ascética católica. Mira, no. Me estoy dejando llevar aquí también por la riquísima tradición espiritual y mística de la iglesia, que tiene una ascética, o sea, que busca la disciplina del ser. Lo mío en el exterior y lo mío dentro de mí, para integrarlo, enfilarlo, para poder distinguir la voluntad de Dios.
Esa es la ascética en el mejor de los casos, pero hay que hacer cosas positivas, hay que hacer cosas adrede, hay que planificar la forma en que vamos a mortificar la carne, el cuerpo, para enfilarlo, para que tengamos visión sobrenatural. Y por eso incluí a este biblista protestante, para que vean que él incluso tiene que reconocer este elemento. Archibald Thomas Robertson dice, es como los caballos en la carrera de carros, que tienen que ser bien dirigidos con mano fuerte, con el látigo y las riendas, si se quiere conseguir el premio. ¿Okay? San Pablo, sigue diciendo él, no estaba, porque aquí este biblista está comentando el texto que estamos tratando, obviamente. No estaba dispuesto San Pablo, no estaba dispuesto a que su cuerpo fuera el amo. Encontró que el resultado de la autodisciplina era beneficioso. Y de ahí entonces, por la rica tradición espiritual y mística de la iglesia y siguiendo el sentido de este texto, nosotros sabemos que las mortificaciones son buenas, viene de mortis, o sea, morir a nosotros mismos. Por eso son mortificaciones directas, diríamos voluntarias. ¿Okay? Hay de dos tipos, hay más, pero tengo que ser específico y breve para no cansarlos a ustedes y que se me queden hasta el final. El primer tipo es mediante la mortificación física, material, del cuerpo para aplacarlo y subirlo al nivel espiritual. O sea, al nivel racional también. ¿Okay? Porque estamos usando la razón y por la razón nosotros conocemos ciertamente las limitaciones de ese cuerpo. ¿Okay? Y por eso nosotros no lo vamos a desvirtuar, sino que lo vamos a subir de nivel. Eso es lo que se pretende con esto, para discernir, ver claramente la voluntad de Dios. O sea, estamos hablando de lo verdaderamente humano. Y no voy a entrar aquí en otras cosas porque no quiero herir la sensibilidad. Con los cristófilos no tengo problema, pero también hay otras personas que son muy sensibles y a lo mejor no entienden o no pueden o no van a entender estas cosas. También personas que nos hacen el favor de visitarnos en esta comunidad y que no son católicos, sino que pertenecen a otras tradiciones cristianas. Cuando hablamos, por ejemplo, de los cilicios, la disciplina, y los que están familiarizados con, repito, esta tradición espiritual, mística y ascética de la iglesia, saben a lo que me refiero con disciplina, ayunos y abstinencias, escasez de sueño, etcétera, etcétera, etcétera. Haciendo la salvedad de que estas cosas se hacen siempre, estamos claros, siempre, no para torturar por un lado y por otro lado siempre instruidos y dirigidos por un director espiritual experimentado, docto. ¿Estamos? También las mortificaciones se dan de otro tipo, como por ejemplo mediante el ejercicio. Aquí entramos todos, ¿eh? Mediante el ejercicio heroico de los deberes de Estado. El ejercicio heroico de los deberes de Estado es una forma muy eficaz de disciplinar el cuerpo. Esto se refiere a las asperezas, riesgos y fatigas que producen incomodidades físicas y emocionales. Nosotros, si nos tenemos que privar de algo, mortificar algo o sacrificar algo, lo hacemos con gusto, siempre que eso sea para bien de otras personas, para servicio, para apostolado, para la santificación del orden temporal en términos generales. Entonces se impone la disciplina de la parte corporal de nuestro ser, que es el cuerpo. Y no te preocupes, porque si te entregas a Cristo, Él va a imperar. Y si Él impera, vas a ir acomodando y acogiendo estas cosas, porque tú te quieres configurar con Cristo, ser como Cristo y seguir el ejemplo de Cristo, que se mortificó. Descubrirás además su amor y toda tu vida será para Él. ¿Se acuerdan? Con Cristo, en Gálatas capítulo 2, con Cristo estoy crucificado, vivo,
pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y la vida que vivo ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si nosotros meditamos bien este texto que acabo de citar, nos vamos a dar cuenta de la importancia tremenda que tiene seguir el ejemplo de Cristo y configurarnos con Él, la actitud de Cristo, el ser de Cristo, las palabras de Cristo, la acción de Cristo. Pero espérate, ya lo hemos puesto claro, pero nunca enfatizaremos lo suficiente. Esta mortificación del cuerpo se va a dar como un sacrificio vivo, así sigue diciendo el texto nuestro, el que estamos analizando hoy, el de Romanos capítulo 12. Es como un sacrificio vivo a Dios nuestro Señor. Esto es maravilloso, porque no estamos muriendo físicamente, pero sí espiritualmente hemos muerto con Cristo y hemos luego resucitado con Cristo a una vida nueva. En este sentido, nosotros somos el que sacrifica y nosotros somos la víctima. Por eso dice aquí, un sacrificio vivo, porque físicamente seguimos vivos, pero ahora a otro nivel. Hemos ascendido, hemos presentado y nos presentamos a nosotros mismos como una víctima agradable a Dios, a la manera de Cristo el Señor. Y tal es entonces el culto espiritual que quiere Dios y que de acuerdo al tema nos prepara, nos dispone para ver claramente la voluntad de Dios, porque ahora estamos integrado y esta integración nos pone pendiente, nos enfoca para estar pendientes, sensibles a descubrir y a ver esa voluntad. ¿Okay? Entonces ese es el culto espiritual que quiere Dios. Espiritual o racional, como dicen otras Biblias, no importa, es lo mismo en el sentido de que es todo, La versión Dios habla hoy lo parafrasea muy bien cuando describe todo esto del sacrificio vivo y del culto espiritual como, cito, este es el verdadero culto que deben ofrecer. El verdadero culto que debemos ofrecer involucra todo el ser, presentado como víctima a Dios, que es un sacrificio espiritual que a Él le agrada, una vida según Dios. ¿Recuerdan aquello en el encuentro del Señor con la mujer samaritana, cuando Él le dice, ya no es en este monte, ya no es ni siquiera en Jerusalén? O sea, llegará el momento, y ha llegado el momento, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Aquí está todo integrado. La cuestión netamente espiritual y la cuestión de la razón, de la verdad, como la aplicación de la razón a estas cosas. ¿Ves? Estamos integrados. Ahora podemos ver más claramente la voluntad de Dios. Esa sería la primera condición para que funcione todos los demás, las oraciones y los demás ejercicios de piedad que quieras tú hacer para descubrir esa voluntad. La segunda condición es, para ver la voluntad de Dios, no te acomodes al mundo. Aquí estamos en la segunda parte ya del versículo 2. No te acomodes al mundo. Y no os acomodéis al mundo. Implica tanto, esto es importante. Esta frase implica tanto hacerse como el mundo, como también parecerse al mundo. Incluye el mundo y el ambiente generalizado. Esto es importante. Sí, porque cuando alguien quiere proyectar con rectitud de intención y para gloria de Dios, su condición interior puede juzgársele como un fariseo o como un legalista. Sí, se es fariseo y legalista si es meramente una figura y si esa figura o apariencia o acciones no manifiestan la condición interior de una relación verdadera, fidedigna con Dios nuestro Señor. Y por eso es que es importante que esta frase, que es el sentido literal del texto, es que no podemos hacernos como el mundo. En términos de no acomodarnos, significa no hacernos como el mundo y también no parecernos al mundo. Esto ¿lo digo o no lo digo? Sí, lo digo. En Gálatas capítulo 2,
vemos que San Pedro cayó en esto. Cuando allá en Antioquía, pues quiso acomodarse al ambiente de los judaizantes, y se acomodó ese ambiente hasta el colmo, según le denunció San Pablo aquí, cuando le reprendió. San Pablo le dijo que ese disimulo hacía que él desvirtuara, San Pedro desvirtuara el evangelio de Jesucristo. Y lo interesante aquí para nosotros en cuanto a este tema es el versículo 14 de ese capítulo 2. Cuando San Pablo dice, les estás obligando a ellos, a los gentiles, a que se hagan o a que practiquen el judaísmo. ¿Okay? O a judaizarse, mejor dicho, a judaizarse, los estás obligando. Y cuando tú lees el texto, tú dices, pero no los está obligando, sí, los está obligando mediante el disimulo, mediante la apariencia. O sea, Pedro estaba convencido por dentro, él sabía que era lo correcto, él sabía cuál era el sentido correcto del evangelio que él creía y que él predicaba y confesaba, y por qué no decirlo, y por el que estaba dispuesto a morir. Sin embargo, mediante el disimulo, mediante la apariencia, por cobardía, reticencia, pereza o comodidad o por las razones que sea, mediante la apariencia, aunque no lo haya dicho con la boca, obligaba a otras personas a judaizarse, es decir, a caer en el error. Ay, Dios mío, por eso es que el apóstol San Juan en su primera carta lo pone bien clarito cuando dice, no améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y si el amor de Dios no está en ti, no vas a descubrir la voluntad de Dios, porque mediante la voluntad de Dios es que tú puedes amar a Dios de verdad, porque el que ama a Dios le obedece y le sirve de todo corazón. Entonces, si la voluntad de Dios involucra tu corazón y tus sentimientos y tu presente y tu futuro, por lo tanto, implica que tú le amas. Y si no le amas por acomodarte al mundo, no puedes ver la voluntad de Dios. Continúa, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la arrogancia de los bienes terrenos, no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo es pasajero. Nota para que veas que estamos en el tema. Y el mundo es pasajero y también sus concupiscencias. Pero ¿quién? Esto es aparte ahora. Pero quien cumple la voluntad de Dios, o sea, quien no se acomoda al mundo, permanece para siempre. El apóstol San Juan ahora en su evangelio dice, y esto es muy importante, que no pertenecemos al mundo. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo que cita San Juan en su evangelio. Cuando el Señor dice que no pertenecemos al mundo y por eso guardamos su palabra, que como ya aprendimos en la primera enseñanza, es la voluntad significada. Dios en su santa palabra, ahí en el superlibro, Dios nos muestra su voluntad, muy clarita, pero que si no hacemos estas condiciones, si no reunimos estos requisitos, no vamos a distinguir la voluntad de Dios. Dice nuestro Señor, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, lo mismo que yo no soy del mundo. No son del mundo, lo mismo que yo no soy del mundo, insiste nuestro Señor. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Quieres tú saber cuál es la verdad de Dios para ti? O sea, cuál es su voluntad, cuál es su propósito, cuál es su plan. Su palabra, la voluntad significada. Entonces vamos para la tercera condición. La tercera condición, para ver la voluntad de Dios, para verla clarita, transforma tu mente. Ay, Fer, ¿y qué es eso? ¿Cómo se hace eso? No te preocupes, porque no solamente estamos diciendo cosas, sino que estamos explicando cómo se hacen estas cosas también. En línea y en sintonía con la santa palabra de Dios. Transformaos. ¿Cómo es eso, Fer? ¿Cómo es eso? Mira, my friend. Transformaos mediante la renovación de vuestra mente. No me has dicho nada, Fer.
¿Y cómo se renueva la mente? Vamos por partes. Transformaos, metamorfó. Igual que en la transfiguración, Mateo capítulo 17. Aquí es tomar forma de hacerse como, parecerse o llegar a ser mediante la asimilación de un modelo, y ese modelo es Jesucristo. ¿Quieres tú dar el primer paso para transformar tu mente? Fíjate en Jesucristo. Fíjate en Jesucristo. Y créele a Jesucristo. Y ama a Jesucristo. Y obedece a Jesucristo. Y se va a transformar tu mente. Esto es tan importante que lo tengo que repetir. Para transformar la mente, el primer paso. ¡Qué gran paso! ¡Qué paso tremendo! Créele a Jesucristo. Ama a Jesucristo con la última molécula de tu ser, con todo tu cuerpo, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y obedécele a Cristo. Si crees en Él y lo amas, le obedeces, lo imitas, te acomodas a Él. Lo tienes en tu pensamiento, reina en tu corazón, impera en toda tu realidad. Da sentido a toda tu vida. No se va a transformar nuestra mente. Pero hay más, hay más. Espérate. Estamos en Romanos 12:2. El texto dice transformaos mediante la renovación de la mente, pero literalmente el texto en el original dice estén siendo transformados, no transformados, sino estén siendo transformados. ¿Qué significa esto? Que el sujeto, o sea, tú y yo, somos pasivos. Es decir, alguien nos está transformando. Y por eso decía al principio de esta tercera condición que tú tienes que creerle a Jesucristo, amar a Jesucristo y obedecer a Jesucristo. Porque es Jesucristo mediante el Espíritu Santo, que es la tercera persona divina, que protagoniza todas estas maravillas espirituales en términos de la espiritualidad nuestra para promovernos según Dios. Todo esto tenemos que seguirlo y acogerlo seriamente, sabiendo que Él es el Señor que opera en nosotros, como dice la Sagrada Escritura. Él es el que pone en nosotros el querer y el hacer según su santa voluntad. Por eso estén siendo transformados. Que podría decir también, déjate transformar. Déjate transformar. Yo me dejo, me dirán, Fer, yo me dejo, pero no veo nada. No, tú no te estás dejando. Pregunto, ¿tú quieres? Sí, yo quiero. Ok, tú quieres, pero no ves transformación. No experimentas una transformación. Perdóname, te lo voy a decir con mucho respeto y mucho cariño, porque a mí me pasa también. Te lo digo también por experiencia. Nosotros no queremos, nosotros deseamos. Lo de nosotros es un yo querría, yo deseo. O sea, yo deseo adelgazar, pero quiero comerme ese postre. ¿Ve la diferencia? Ahora, cuando yo quiero, yo me propongo no solamente y pongo los medios y actúo en línea con lo que me he propuesto y que sé según la razón, iluminada por la revelación, ¿okay? Y empoderada, perdonen el anglicismo, y empoderada por Dios nuestro Señor, por el Espíritu Santo, entonces comienza la transformación. Y es una transformación, continúa diciendo el texto, mediante la renovación. La renovación de nuestra mente, pero vamos con la renovación. Y seguir estudiando. Mira qué interesante lo que los teólogos bíblicos descubren en este término de la renovación. Ellos se dan a la tarea de atender el término en su contexto de la forma literal, pero también haciendo referencias cruzadas, viendo en nuestra tradición y además de eso, viendo otras ideas, conceptos de la revelación que informan esto de la renovación y han descubierto lo siguiente. Esta renovación se logra también mediante repetición, intensidad e inversión. Vamos.
Repetición de actos, pero como no somos legalistas ni somos fariseos, es una repetición de actos siempre con rectitud de intención, digamos con intención santa, es decir, para gloria de Dios. Podemos decir también por amor a Dios, a nosotros mismos y al prójimo. Entonces, hacemos esas acciones. No te confundas porque te van a decir hipócrita. Claro, ahora la santita, después de, yo que lo conozco, mira ahora recurre a, después de lo que hizo, olvídate de todo eso. Repetición de actos buenos, loables, de acciones. Recuerda, la fe sin obras está muerta. Y de Santiago no solamente que la fe sin obras está muerta, sino que las obras, las acciones hechas por amor a Dios y para su gloria, perfeccionan la fe, Entonces no estamos llamados solamente a tener fe, sino a perfeccionar esa fe. ¿Cómo se logra eso? Mediante la repetición de actos buenos. Repito, para gloria de Dios por el amor. Y esos actos deben ser cada vez más intensos, no apretar los puños, las manitas y arrugar la cara. No se trata de eso. Se trata de una acción del alma en paz, sosegado, ¿ya? Con rectitud de intención. Otra vez, nosotros tratamos de que esas cosas que hacemos una y otra vez por amor a Dios sean cada vez más legítimas, producto de un corazón bien dispuesto. Eso es la intensidad de esas acciones. Y luego la inversión, es decir, porque no nos conformamos con lo que hayamos logrado hasta ese momento, sino que ahora invertimos en ese desarrollo, en esa renovación. La palabra es renovación, termina en sion, lo que implica un proceso, gramática básica. Hay que invertir tiempo, que dicen mucho que es lo más preciado que tiene el ser humano, el tiempo, porque es lo que se nos está yendo constantemente. Pues eso que se me está yendo, yo lo voy a aprovechar para que no se me vaya en vano. Y lo voy a invertir de forma correcta, creyendo, amando y haciendo lo que es correcto. Y todo lo demás que ustedes puedan descubrir como inversiones que ustedes pueden hacer para seguir este desarrollo, para ver claramente la voluntad de Dios. Y lo que vamos a renovar entonces con esto que hemos descubierto, de acuerdo con la santa palabra de Dios, es la mente. Y esto es interesante porque involucra el intelecto o el entendimiento y también el pensamiento. Pero, esto es importante. Este entendimiento, este pensamiento, activa nuestra voluntad de nosotros y los sentimientos. Aquí me tengo que confesar frente a ustedes. Porque yo he cometido el error de desvirtuar, no con mala intención, pero desvirtuar los sentimientos y las emociones en la experiencia religiosa. Y eso es un error, porque los sentimientos y las emociones son buenas y tienen y ejercen su rol. Lo que pasa es que ahora esas emociones y esos sentimientos van a servir para que yo encienda mi voluntad, encandile mi corazón. Entonces ahora estoy haciendo recurso de esas sensaciones que redundan en el cuerpo que ya he entregado a Dios nuestro Señor, para que haya entonces, mediante la mente, haciendo uso de sentimientos y emociones, me promueva, se me amplíe o se me despierten los sentidos espirituales para que yo pueda prever, descubrir la voluntad de Dios. Ahora bien, recuerda, esta es la forma en que distinguimos cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Pero hay algunos de ustedes, especialmente estoy seguro que los cristófilos, que están leyendo, dice, pero Fernando, no has tratado la primera frase del texto, o sea, del versículo 1 del capítulo 12, que comienza, os ruego por las misericordias de Dios. Como todo en el superlibro, todo es importante y hay que incluirlo aquí.
Porque el Espíritu Santo nos está haciendo consciente mediante la pluma de San Pablo de que para lograr todo esto debemos estar conscientes de las misericordias de Dios. Este pasaje, Romanos 12, 1, 2, lo tratamos en otra enseñanza hace ya algunos meses. Y expliqué esto bastante bien y no voy a volverlo a explicar. Pero sí, el sentido más concreto, lo más brevemente que pueda para que ustedes entiendan lo importante que es concientizarnos de lo que dice esta primera parte del versículo primero de nuestro texto. Debemos estar conscientes de las misericordias, o como dicen otras Biblias, de la misericordia de Dios. ¿Y qué es eso? Lo que antecede al capítulo 12, que en resumidas cuentas es la obra de Dios en Cristo para ti y para mí. Entonces, lo que estamos viendo hasta aquí nos muestra que podemos llegar al conocimiento de la voluntad de Dios y vamos a lograr un crecimiento en el conocimiento de Dios. Fíjate lo importante que es esto. Ahora el asunto es, ¿estamos dispuestos tú y yo? ¿Deseamos o queremos? Esa es la decisión que por lo menos yo espero tomar inmediatamente. Y mientras tanto, si tú crees que enseñanzas como esta hacen falta en nuestra iglesia, te suplico, ayúdanos con una ofrenda a través del método fácil y seguro de PayPal. El enlace de PayPal lo verás en la descripción de este video. Tengo que decirte algo. Nos han criticado por ofrecer beneficios a los bienhechores. Pero es que creo que decir gracias con la boca es demasiado fácil. Y yo quiero que me cueste pasar trabajo e invertir tiempo en ustedes, nuestros bienhechores. ¿Quieres unirte a este ministerio de Cristófilos? Solo ve a la descripción de este video y verás cómo unirte. Bueno, ya. Solo me resta, como siempre, seguir orando por ti con todo mi corazón, para que tengas paz.